Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidas a su segunda semana del reto de 6 semanas de Faster Way. Estamos empezando, es lunes, vamos a presentar algunas de las nuevas estrategias y cosas nuevas que vamos a estar haciendo esta semana, pero quiero tocar base, quiero ver cómo van con las 4 estrategias que platicamos la semana pasada, que quería que empezaran a implementar, o sea, el ayuno intermitente, la dieta de eliminación o la alimentación integral, el consumo de agua y que probaran los entrenamientos en su app. ¿Cómo les fue con eso? Espero que me comenten y que me digan si han tenido retos o qué es lo que más fácil se les ha hecho, qué les ha gustado más de estos primeros pasos que había que empezar a hacer la semana pasada. Y bueno, entrando en materia sobre lo que vamos a ver esta semana se trata de 2 cosas principalmente y una de ellas es iniciar con el registro de macros o macrear, como yo digo. Por un lado es esa y por otro lado voy a hablarles de una estrategia que, aunque no lo sepan, si han estado siguiendo el plan de alimentación del SWAP, ya han estado aplicando el ciclaje de carbohidratos. Les voy a explicar un poquito más de las 2 cosas, pero yo sé que muchas ya empezaron a registrar sus macros desde la semana pasada. Cuando empezamos muy entusiastas y la verdad es que el tema de los macros es fundamental en el programa, entonces entiendo que muchas quisieran adelantarse. Si ya lo han hecho, cuéntenme cómo les ha ido, cómo se han sentido y si no, les voy a explicar un poquito cómo hay que empezar. Normalmente al abrir su app, las va a ir guiando a que metan su información de peso, su información de edad, su información de sexo, su información de estatura, entre algunas otras preguntas en cuanto a sus objetivos. Esta información que le están dando a su app es la información que va a utilizar para arrojarles su proporción de macros, ¿sí? La proporción de macros, primero que nada, se calcula a base del monto de calorías que tenemos que consumir. Cada persona tiene un número de calorías específico a sus características personales, que son estas que les digo, el peso, la edad, el sexo, la estatura. En función de esta información, te va a arrojar un cierto número de calorías que tienes que consumir. Sin embargo, en función del objetivo, esas calorías se van a dividir en diferentes proporciones por macro. Habíamos hablado que los macros son 3, es los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, todo lo que coman ustedes va a estar dividido en estos 3 macros, ¿sí? Existe la fibra, que la fibra puede considerarse como un cuarto macro, pero la realidad es que la fibra casi únicamente la tienen los carbohidratos. Digo, hay algunas nueces y algunos frutos secos que tienen algo de fibra, pero en general son los carbohidratos. Entonces, vamos a incluirlas aquí. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas, los 3 son fundamentales y hay que consumirlos sí o sí. Rápidamente, ¿por qué? Porque los carbohidratos son la fuente de energía más fácil de accesar para el cuerpo. Cuando nosotros comemos un carbohidrato, el cuerpo automáticamente recibe una carga de carbohidratos que se convierten en azúcar, o sea, glucógeno, y el glucógeno es el combustible principal con el que el cuerpo lleva a cabo todas nuestras funciones, ¿ok? Entonces necesitamos, como les decía la semana pasada, consumir carbohidratos de buena procedencia, de procedencia integral, que sean carbohidratos de un solo ingrediente, que sean naturales, que no sean procesados, porque estos carbohidratos son los que nos van a dar la mayor cantidad de fibra. Entonces es muy importante, no todos los carbohidratos tienen tanta fibra, pero entre más naturales, más contenido de fibra van a tener, ¿no? Unos u otros. Por ejemplo, un plátano tiene poquísima fibra, pero bueno, es un muy buen carbohidrato. Entonces, el 45%, bueno, primero que nada, nuestro programa, la distribución de macros, les decía, está dividida en estos 3 macronutrientes. Principalmente, cuando empezamos este programa, empezamos en un formato de quema de grasa. Y entonces, esa distribución de macros
Quiere decir que 45% de nuestra comida va a venir de los carbohidratos, 25 de las proteínas y 30 de las grasas. Esta fórmula es la que nos va a ayudar a quemar grasa de manera más eficiente y más rápida. Entonces, regresando a los macros, y esa es la proporción que ustedes deben de tener en su aplicación, 45, 25, 30. ¿Ok? Si hay alguna duda en cuanto a la distribución de sus macros, contáctenme directamente y la revisamos de manera personal. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de carbohidratos que yo les estaba mencionando, de alto contenido de fibra, de un solo ingrediente, que sean integrales y que no sean procesados. ¿Ok? La proteína, les mencionaba la semana pasada, son los ladrillos con los que construimos y preservamos la masa muscular. La mayoría de nosotras que estamos en este programa somos mujeres que estamos en la edad de la peri o de la menopausia y viene con esta edad, con esta etapa de la vida, viene un decaimiento de la masa muscular. La masa muscular es súper importante porque es como un seguro de gastos médicos mientras conforme nos vamos haciendo más grandes. ¿Sí? El músculo es lo que va a proteger nuestras articulaciones, lo que va a proteger nuestros huesos, lo que nos da movilidad. Entonces se vuelve súper, súper importante que, primero que nada, conservemos el músculo que tenemos y segundo, que creemos más masa muscular, porque la realidad es que la mayoría de las personas, incluyendo hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, estamos muy deficientes en el consumo de proteína. Consumimos muy poquita proteína, es mucho más fácil consumir grasas y carbohidratos y la proteína como que la dejamos de lado. Entonces hay que poner principal hincapié en en consumir nuestras cantidades mínimas de proteína. Siempre sí o sí consumir esa proteína. Y finalmente, la grasa, el tercer macronutriente, hay que perderle el miedo a las grasas. Las grasas hay que consumirlas, hay que respetar nuestros gramos de grasa, sin embargo, hay que consumir grasas buenas. Y las grasas buenas me estoy refiriendo a aguacate, aceite de oliva, coco, nueces, pescado graso, como es el salmón, como son las sardinas, por ejemplo. Todas estas fuentes de grasa son fundamentales también para nosotros las mujeres en la edad de la peri y la menopausia. ¿Por qué? Porque las grasas ayudan muchísimo al funcionamiento de nuestro sistema hormonal, nos ayuda con el balance hormonal, entonces no las dejen de fuera, ¿sí? Muy importante. Además, las grasas, aunque no lo crean, nos van a ayudar a perder grasa. ¿Por qué? Porque el consumo de las grasas adecuadas nos va a ayudar a la flexibilidad metabólica. ¿Y qué quiere decir esto de flexibilidad metabólica? Porque a lo mejor lo han oído mucho por ahí. Quiere decir que cuando nuestro cuerpo no tiene la suficiente azúcar en el sistema, el azúcar proveniente de los carbohidratos, o sea, el glucógeno, la idea es que el cuerpo sepa utilizar otras fuentes de energía perdón, o sea, otras recursos como fuente de energía. ¿Y cuál es ese recurso? O sea, ¿cuál es ese materia prima de donde va a sacar su combustible el cuerpo? Pues de las reservas de grasa, ¿sí? Entonces, eso es la flexibilidad metabólica. Quiere decir que cuando no consumimos carbohidratos o cuando no hemos comido, que también se provoca mucho con el ayuno intermitente, cuando vamos un poquito más allá de las horas de comer, y el cuerpo empieza a consumir la grasa que está depositada en lugares desde hace muchísimo tiempo y empieza a utilizarla como combustible. Entonces es otra forma de quemar grasa, ¿sí? Entonces, tienen su proporción de macros, hay que tratar de llegar a los macros. Nuevamente, si ustedes están siguiendo el plan de alimentación que ya viene en su programa, están muy cerca de estar cumpliendo esos macros. Ahora, ojo, los menús no están personalizados a los macros de cada quien, entonces a lo mejor van a tener que hacer ajustes, editar un poco las recetas, porque algunas se van a pasar de proteína o de grasa o se van a quedar debajo, ¿ok? Entonces, no está hecha a sus macros específicamente, pero está muy cerca de serlo, ¿ok? Entonces, si ya están macreando, si tienen dudas otra vez, vengan conmigo y lo vemos directamente, ¿sale? Ahora, la segunda estrategia que yo les mencionaba es el ciclaje de carbohidratos, que si estuvieron siguiendo el programa la semana pasada y siguieron los menús lunes y martes, ya están aplicando esa técnica. Y el ciclaje de carbohidratos, ¿qué es?
es reducir el consumo de carbohidratos de manera intencional para conseguir un objetivo específico. ¿Y cuál es ese objetivo específico? Otra vez, la quema de grasa y la flexibilidad metabólica, ¿ok? ¿Cómo llevamos a cabo este ciclaje de carbohidratos? Otra vez en su app ya está calculado todo este número. El lunes y martes, que son los días low carb, si se fijaron hoy en su aplicación, sus carbohidratos están en 50, ¿sí? Y su grasa subió bastante. Quiere decir, la aplicación ya está calculando estos días bajos en carbohidratos y esa proporción de carbohidratos que ya no estamos comiendo se va a ir a las grasas, ¿ok? Otra vez, no le tengan miedo a las grasas. Esto está perfectamente pensado y calculado para exponenciar y potenciar la quema de grasa y la flexibilidad metabólica. ¿Qué sucede? Son 2 días seguidos en los que disminuimos nuestro consumo de carbohidratos a 50 gramos netos de carbohidratos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir 50 gramos netos? Quiere decir que son los gramos totales de los carbohidratos menos la fibra. ¿Sí? En su aplicación, ustedes ven que les sugieren el circulito de la fibra enseguida de los carbohidratos que consuman 25 gramos de fibra. Entonces, si nosotros consumimos 75 carbohidratos, 75 gramos de carbohidratos entre tostadas de maíz, una taza de frambuesas, espinaca, lo que sea, le vamos a restar esos 25 gramos de fibra que consumimos y nos van a quedar 50 gramos netos. Lo mismo pasa si ustedes consumen 100 gramos de carbohidratos totales, le restan los 25 gramos o los gramos de carbohidratos que vienen, perdón, que de fibra que viene en su aplicación y esos son sus gramos netos. La realidad es que ustedes no tienen que hacer la matemática porque los gramos de carbohidratos les van a aparecer ya restando los gramos de fibra. Entonces, si ustedes tienen 50 gramos de carbohidratos y tienen 17 gramos de fibra, quiere decir que consumieron 67 gramos totales de carbohidratos. O sea, no tienen por qué preocuparse, pero que sepan que no se volvió loco el app, que sí, que está intencionalmente reduciendo muchísimo el consumo de carbohidratos con este propósito, ¿ok? Entonces, es difícil tal vez hacernos a la idea de bajar el consumo de los carbohidratos, porque como decía al principio, es mucho más fácil consumir carbohidratos y grasas en nuestra dieta. Estamos mucho más acostumbrados a consumir estos dos macros, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para no pasarnos de carbohidratos? Hay que consumir carbohidratos, frutas y verduras, principalmente verduras de alto contenido de agua, como son el pepino, el apio, los pimientos, por ejemplo, el brócoli, las hojas verdes, los ejotes, la coliflor, la col. Todas estas son verduras que pueden darnos mucho volumen, que podemos comer en grandes cantidades, o sea, puedes comer un puño gigante de espinaca que te va a saciar y le puedes poner este tipo de verduras que les estoy mencionando, hacerte una ensalada muy vasta y vas a tener muy poco contenido de carbohidratos. A la par, también estos carbohidratos tienen mucha más fibra que, por ejemplo, otros carbohidratos más almidonosos, como pueden ser la papa, el camote, o una manzana, o un plátano, o granos y leguminosas como el arroz, como los frijoles y como los garbanzos. Sí, entonces estos días quiero que favorezcan y que prefieran, elijan este tipo de carbohidratos, muchas hojas verdes, verduras verdes, coles, o sea, las cursíferas, los derivados de la col, piensen en frutas tipo berries, frambuesas, zarzamoras, fresa, kiwi. Este tipo de alimentos las va a mantener saciadas, les va a dar mucho volumen y además les va a dar alto contenido de fibra, ¿ok? Entonces, sí, evitar los días low carb, arroces, papa, coliflor, papa, camote, los granos, los frijoles y los garbanzos, las leguminosas, perdón, que son muy buenas estos días, sí nos van a disparar el contenido de carbohidratos, entonces hay que evitarlos. Ahora, por otro lado,
Lo padre de estos días y en lo que hay que enfocarnos, en lo positivo, es que podemos comer muchísimo aguacate. Por ejemplo, el aguacate tiene muchísima fibra, ¿sí? O sea, es una delicia, te puedes hacer una tostada con un aguacate entero, con medio aguacate entero, puedes comer, bañar tu comida en aceite de oliva, ¿sí? Porque tenemos muchísimo más consumo de grasa esos días en aceite de oliva. Yo, por ejemplo, soy muy fan de la mayonesa de aceite de aguacate y aprovecho a comerme, por ejemplo, les voy a decir, salmón ahumado en tostada de nopal, porque tiene más fibra, tiene más carbohidrato. El maíz, por ejemplo, tiene mucho, es también muy almidonoso y tiene las tortillas de maíz, tienen mucho almidón, muchos carbohidratos, entonces por eso les sugiero que compren tortillas de nopal que tienen mucha más fibra, entonces así le bajan a los carbohidratos, pero yo en lugar de hacerme unas, o sea, me hago unas tostadas de salmón ahumado y le pongo mayonesa. Entonces yo aprovecho estos días también para comer carne roja, por ejemplo, picadillo con aguacate, zanahoria y calabaza y o sea, porque la carne roja tiene alto contenido de grasa, entonces aprovechen estos días para comer eso. Recuerden que no es, y el enfoque que me gustaría que le dieran aquí es que es una manera de usar lo que nuestro cuerpo sabe hacer a nuestro favor. ¿Sí? Estamos aplicando estas estrategias para lograr el objetivo que es quemar más grasa y de manera más eficiente estar mucho más saludables, estar mucho más, con mucho más energía y estar como queremos estar sintiéndonos bien y sintiéndonos seguras de nosotras mismas, que nos guste nuestro aspecto, que estemos contentas, que vayamos viendo cómo la ropa nos va quedando mejor. Entonces, vamos a apoyarnos, vamos a ver estos lunes y martes como el día que podemos comer nueces, que puedes comerte una cucharada de mantequilla de cacahuate, una cucharada de mantequilla de almendra, un puñado de cashews, crudos de preferencia, ¿no? O sea, ver lo que sí podemos comer y no estar enfocándonos en lo que no podemos comer, porque es probable que nos dé un poquito de como ansiedad o a lo mejor nos sintamos un poquito mal cuando estamos bajando el consumo de carbohidratos. Es normal. Y si te sientes así, piensa, respira y di, ok, mi cuerpo está aprendiendo hacerse más flexible metabólicamente para que me ayude a quemar grasa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que esto va a generar? Va a generar que el día que por X o Y no te puedas sentar a comer, cuando te tienes hambre y sea hora de la comida, o que vengas de hacer mil pendientes y te tienes que preparar de comer y que no puedes comer inmediatamente, quiere decir que vas a estar bien. ¿Sí? Que no te va a pasar nada, que no vas a estar de malas, que no vas a estar pasándola fatal porque no has comido. Eso es la flexibilidad metabólica. Digo, uno de los síntomas es además de que tu cuerpo está aprovechando para quemar esas reservas de grasa que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, son 2 días low carb, lunes y martes, se hacen uno tras otro de manera consecutiva para apoyar la quema de grasa. Sí, o sea, lo que hacemos es meterle power, darle prioridad a esto para intensificar la quema de grasa. ¿Ok? Esto también está empatado con los entrenamientos, eso lo vamos a ver la siguiente semana porque ustedes saben que es un programa integral, es alimentación y entrenamiento físico y varias otras estrategias, entonces todo está, ustedes sepan que todo está planeado, ¿no? O sea, todo tiene una razón de ser. A lo mejor pensarías, ¿y por qué esto así? O sea, siempre hay una razón detrás. Entonces, los 2 días, como les decía, consecutivos, aprovéchenlos al máximo, ¿ok? Son lunes y martes y regresando el miércoles volvemos y en su aplicación lo van a ver, volvemos al consumo normal y regular de macros, digo de carbohidratos, ¿ok? Entonces, siempre bien importante, acuérdense, una de las cosas que nos va a dar muchísimos beneficios ahorita es seguir con la dieta de eliminación y recapitulando, es eliminar gluten y harinas de trigo, eliminar azúcares procesados, o sea, todo lo que no sea azúcares de frutas, que no sea, o sea, pueden comer stevia o monk fruit, miel de maple natural, no la low carb, que es puro corn syrup. Esa no es, esa no es miel de maple. Miel de maple natural o miel de abeja natural, todo lo menos procesado, ni las caro, ni las de
low carb ni estas, nada, ¿ok? Y me faltó otra cosa, los lácteos, ¿ok? Estamos eliminando lácteos, azúcares y trigos y gluten, ¿ok? Entonces, sigan en eso, se van a desinflamar. Si ahorita llevan una semana y están viendo que sienten un poquito de diferencia al estarlos dejando, híjole, van a ver qué va a pasar al cabo de 2 semanas, al cabo de 3 semanas, o sea, aprovechen muchísimo. Esta dieta de eliminación ya están aquí, ya están, ya decidieron que lo quieren hacer, entonces hay que seguir adelante, ¿ok? Em, entonces les decía, muy importante, em, prioricen la proteína, siempre, ¿ok? No solo los días low carb, sino en general, pero que sepan que las grasas que consuman, o sea, no le tengan miedo a las grasas y que sepan que las grasas que consuman ese día lo que va a hacer es mantenerlas saciadas, mantenerlas tranquilas, al igual que la proteína. Entonces, apóyense de sus grasas y de su proteína estos días. Si, por otro lado, si han estado batallando, porque también sucede que dices, oye, yo nunca había comido tanto en mi vida y me está costando mucho llegar a mis macros. Yo lo que les sugiero, y para que aprendan a ir dividiendo sus comidas de manera equitativa, es que si ustedes hacen 3 comidas al día y tienen 110 gramos, vamos a decir 120 gramos, 100 gramos, 100 gramos de proteína al día, dividan esos 100 gramos de proteína en 30 en el desayuno, 30 en la comida y 30 en la cena, porque luego, ¿qué pasa? Cuando no planeamos o cuando no seguimos el plan de alimentación de la aplicación, de repente son las 8 de la noche y nos faltan 40 gramos de proteína. ¿Y cómo vamos a completar esos 40 gramos de proteína? Sí, me tendría que comer una lata de atún y luego no sé cuántos rollos de jamón y ya no es una cena rica. Entonces, el chiste es que planeemos con tiempo, ¿sí? Lo ideal es que cada macro lo dividamos en el número de comidas que hacemos al día para que nuestras comidas estén bien balanceadas. Entre más balanceadas, más saciadas vamos a estar y vamos a poder llegar a los macros. Muchas veces al principio, más que pasarnos de los macros, sí nos va a pasar, sobre todo la grasa. O sea, la grasa también toma tiempo ir aprendiendo a jugar con las cantidades de grasa que antes le echabas el aceite y no te fijabas o yo le ponía, por ejemplo, muchísimo aceite de oliva a mis ensaladas y decía, es que es sanísimo el aceite de oliva, sí, sí es muy sano, pero también es importante mantenernos dentro de los rangos que nos corresponde a cada una. Entonces, si los van dividiendo y si se van programando, van a asegurarse de que no se pasen. Pero sobre todo, ahorita lo que más me interesa es que lleguen a sus gramos de proteína principalmente, a sus gramos de grasa y a sus gramos de carbohidratos. ¿Ok? Entonces, eso era todo lo que les quería platicar el día de hoy. Si tienen dudas, por favor, contáctenme. Si tienen dudas que ver con su app, yo les he estado mandando tutoriales de cómo registrar su información, de cómo utilizar las diferentes funciones del app. Que sepan también que esto tienen la opción de hacer los entrenamientos que se llaman foundations, que son las bases. Si no han hecho entrenamiento en mucho tiempo, entrenamiento de HIIT, entrenamiento de pesas o sienten que están un poco novatas en el tema del ejercicio, váyanse en el carrusel de su app en el día que toca el entrenamiento, enseguida van a ver una opción donde viene una opción que son las bases, ¿ok? Ahí explican mucho más cómo es la postura de arranque de cada ejercicio, te dicen por qué y cómo hacerlo, cómo iniciar, cómo acabar, van explicando la postura adecuada en la que se tiene que hacer cada entrenamiento, o sea, cada movimiento. Entonces, yo les recomiendo mucho que si se sienten un poquito inseguras, vayan y utilicen ese entrenamiento, porque el que les sale de entrada es uno intermedio, ¿ok? Entonces, cualquier duda en relación con lo que sea del programa, aquí estoy, ya saben, siempre a su disposición, encantada de escuchar cómo se han sentido, con qué han batallado, qué les ha encantado, qué les gustaría.
Yo estoy aquí para eso. Les mando un abrazo y muy bonito inicio de semana.